Mateo 24, versículo 3. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y unción de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a orar. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra y de toda gloria, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Padre, y tu palabra que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Tu palabra es provisión, tu palabra es luz. Tu palabra es como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Señor, y te pedimos que tu palabra nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dirija, Padre, a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, nos revele tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el último sábado del año. Y quizás usted se pensará, bueno, el pastor va a decir cualquier cosita aquí para finalizar. Pues no. Hermanos, el tema de este mensaje es en aquellos días, que eran los últimos días. Porque muchos de nosotros, hermanos, en estos días, muchos de nosotros nos hemos preparado para las Navidades, para pasar con la familia, prepararlo todo en la casa, preparar cada uno de los detalles para poder pasar las Navidades y el fin de año. Muchos otros han cogido un tren, un avión y se han ido a otro lugar, un lugar bonito para pasar el fin de año. Muchos están solos, lejos de las familias, pasando dificultades y de alguna forma, hermanos, pasan estas fiestas. Muchos están, hermanos, solo cumpliendo con los cánones que marca la sociedad para estos días. Solo estamos cumpliendo, bueno, vamos a organizar la casa, vamos a alumbrarla, vamos a poner todo bonito, toda una parafernalia, pero al final, hermanos, de esta jornada hay una desilusión en los corazones, un vacío que queda aún pasando un tiempo de alegría y de paz. Muchos dicen, no cambia nada. Pasó el 2023 y entro el 2024 y aún me siento con este vacío en el corazón. Quiero decirte una cosa te falta.
falta Jesucristo. Para que el 2024 cambie, te falta invitar a Jesús a tu vida. Hermanos, había una pregunta, una insatisfacción en los discípulos, que muchos hoy en día nos hacemos. ¿Qué será? ¿Cuáles serán las señales de la segunda venida de Jesucristo? Y se acercaron y le preguntaron, dinos qué va a ocurrir antes de tu segunda venida. Porque hermanos, hoy en día hay esa misma expectativa. Pero hay una expectativa sana en la cual, oye, quiero escudriñar la Escritura, quiero ver cuáles son las cosas que yo necesito saber. Y hay una situación que es insana. Yo quiero saber para saber si es que tengo que hacer esto. El otro día alguien me preguntó, pastor, ¿cuáles son las restricciones de la iglesia? Yo digo, no hay restricciones. No hay restricciones. Lo que hay, hermanos, son corazones dispuestos a agradar a Dios. Podemos ver, hermanos, en la Biblia, cosas que nos enseñan y cosas que nos dirigen. Oye, pero así como hay cosas que las sabemos bien, hay otras que sabemos también bien, pero que a veces es necesario que nos las digan. No robarás. No matarás. No adulterarás. No dirás falso testimonio. Y hermanos, y sabemos que no, pero como que nos gusta el chisme y a veces también lanzamos ahí su añadidura. Hay cosas que las sabemos y hay cosas que, bueno, hay necesidad tenemos de que nos las recuerden. En ese entonces había una insatisfacción por saber. Y hermano, cuando hay una situación que tú quieres saber más allá de lo que debes saber, se llama morbosidad. Algo que quieres tú por ahí ver y entonces que no te compete ver. Cuidado. Porque hermanos, hoy en día vemos esa insatisfacción en la sociedad. Personas insatisfechas, desilusionadas, se juntan en una mesa, cenan y después se despellejan. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, como dicen por allí. Pero solo cumplen con el canon que está estipulado por la sociedad. En aquellos días, hermanos, pasaba igual. Y es que, hermanos, aquellos días también la maldad era mucha. Y había, hermanos, una inmediatez de decir, quiero salir de aquí. El Imperio Romano había entrado a Jerusalén, todo el pueblo estaba subyugado por Roma. Hermano, cuando tú estudias la Escritura, tú ves cómo el pueblo, cada tiempo se le añadían más impuestos y más carga. De hecho, el Señor Jesucristo dice en un momento, venid a mí los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo, ¿por qué? Porque el de la sociedad era duro, difícil de llevar. Muchas veces, hermano, hemos vivido situaciones en las que la sociedad nos pide y nos exige tanto que no nos deja vivir. ¿Cuántos han sentido esto? Claro que sí. Pero venimos a Jesús y Jesús nos da paz. Nos llena de misericordia, de gracia. Y hermanos, muchas veces ya no sabemos cuáles son aquellos días que realmente son importantes. En aquellos días, hermanos, los discípulos se acercaron y le preguntaron por la segunda venida. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús se remitió a aquellos días en que la sociedad había crecido en su maldad. Mire lo que dice Jesucristo. Dice que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo.
Muchos y a muchos engañarán. Habla de guerra, de rumores de guerra. Habla de enfermedades, pestilencias en diferentes lugares. Habla de cómo los hermanos se entregarán unos a otros, cómo se levantará nación contra nación. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hermanos, ¿qué es lo que te evoca esa imagen? Los días de Noé. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Vaya usted a Génesis capítulo 6, versículo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 6. Miren lo que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Esto es lo que pasaba, hermanos, en aquellos días de Noé. Bendito sea el nombre del Señor. La maldad de los seres humanos era mucha, dice la Escritura. Pero hermanos, ¿por qué en ese tiempo esa sociedad era tan malvada? Quizás porque el índice de la ética y de la moral estaba muy bajo. No. Esa sociedad era tan malvada y se multiplicó porque lo que se multiplicó es la maldad intrínseca del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Recuerda cuando Adán pecó? Adán era un hombre formado y creado según Dios. Era perfecto, pero el pecado, hermanos, lo destituyó. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquello, hermano, se empezó a reproducir y a reproducir. Y se empezaron a reproducir los seres humanos. ¿Qué era lo que se reproducía? La maldad intrínseca del ser humano en una sociedad donde no había ley. Bendito sea el nombre del Señor. Y llegó a tal extremo, hermano, que el Señor tuvo que actuar. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 1. Vaya al libro de Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bendito sea el nombre del Señor, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, esa sociedad se centró en sí mismos. Buscaban la satisfacción personal. No buscaban honrar a Dios. Buscaban satisfacerse a sí mismo. Y llegó a tal grado y tal punto que ya no se sabía cuánta oscuridad había en los corazones. Jesús está diciendo, en esos días de su venida, esa señal vendrá. Que el índice de la maldad en la sociedad se incrementaría, porque los hombres buscarían honrarse a sí mismos. Miren lo que dice Mateo 24, versículo 10. Mateo 24, 10. Bendito sea el nombre del Señor.
Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, Jesucristo está dando señales. Primero está dando una señal en el mundo. Habrán guerras, rumores de guerras, habrán enfermedades, nación se levantará contra otra nación. Luego Jesucristo da otras señales, señales que están más centradas en la iglesia. El amor de muchos se enfriará. El hermano se levantará contra su hermano. Y hermanos, muchos falsos profetas, falsos maestros se levantarán. Dígame usted si ese no es el plano que encontramos hoy en muchas iglesias. Dígame usted si que la apostasía no está haciendo que la iglesia se divida, que los hermanos se enfrenten unos con otros, que se levanten profetas por un lado y por otro diciendo yo tengo palabra de Dios. Mire. Son indicios, señales de la segunda venida de Jesucristo. En aquellos días, hermanos, en aquellos últimos días, la maldad del hombre demandaba justicia. La maldad del hombre demanda justicia. ¿Vamos para allá o sigo paro? Porque mira, hermano, cuando una persona vive en una sociedad depravada, aceptando la forma de vida, normaliza las cosas que esa sociedad acepta, pero Dios no. Cuando uno vive en una sociedad donde se aceptan cosas que Dios no acepta, uno está adaptándose a esa maldad. Y esa maldad continuamente está manchando su vida, contaminándose a sí mismo. Mire lo que dice el libro de Génesis capítulo 18. Libro de Génesis capítulo 18. Dice, y se acercó a Abraham. Yo no sé si usted recuerda la historia. Otro lugar donde la maldad del hombre había crecido a tal punto en el que Dios dijo, mira, ya no aguanto a más esa ciudad. ¿Cómo se llamaba? Sodoma y Gomorra. Pero se acercó a Abraham a hablar y a intentar interceder por la ciudad. El versículo 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Abraham está diciendo al Señor, ¿destruirás al malvado con el justo, con el bueno? Si hay 50 en la ciudad, por amor a esos 50 no perdonarías la ciudad. Y Dios le dice, mira, si hay 50 dentro de la ciudad justos, yo perdono a la ciudad. Quizás, hermano, Abraham pensó, dijo, bueno, como que he subido mucho el listón. Vamos a bajarle un poco. Y le dice a Abraham, usted puede leer luego la historia. Le dice Abraham a Dios, bueno, ¿y si hay 40? ¿Perdonaría la ciudad? Y Dios le dice, si encuentras 40 justos en esa sociedad malvada y depravada, perdona la ciudad por amor a ellos. Dije, bueno, pues como que Abraham dijo, bueno, Dios está entrando en el negocio. Hermano, ¿y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Si hay 10? ¿Perdonarías la ciudad? Y Dios dice, si hay 10 yo perdono la ciudad. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Que fue destruida. Dice que descendió fuego del cielo. Porque hermanos, en esos días, como en los días
que estamos viviendo. Y como en los últimos días, la maldad de los seres humanos se multiplicó. Y Dios está preguntando, ¿hay justos en la ciudad? Hermanos, cuando alguien desconecta de su Creador, poco a poco lo que se va reproduciendo en él es una oscuridad que va aceptando y una maldad que va apagando su luz. Ya me ha pasado más de una vez. En ocasiones me encuentro con personas y a veces me encuentro con gente que su luz está apagada. Y el Señor me dice, oye, mira cómo está. Yo le pregunto, oye, ¿qué tal estás? Me dicen, bien. Y me da un dolor en el corazón. Porque no puedes estar bien si tu luz se está apagando. Y hermanos, si vivimos en una sociedad que por naturaleza la maldad se está multiplicando. ¿Sabes quién estaba en Sodoma y Gomorra? Lot. Dice la historia que Abraham habla con Dios y le dice, oye, mira, acuérdate que ahí está Lot. No te apures, yo voy a mandar a alguien que vaya y lo saque de ahí. Dios envía a unos ángeles y le dice, oye, date prisa, porque la ciudad va a ser destruida. Y no podré moverme hasta que tú no salgas de aquí. Y entonces, hermanos, le dan una instrucción a Lot. Sal de la maldad y no mires atrás. Y hermanos, esa instrucción está hasta el día de hoy. Porque si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, usted ha dicho no a la maldad y no tiene que mirar atrás. No tiene que mirar atrás. Tenemos que seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos, en el camino Lot va caminando y está dirigiéndose a lo que el Señor está diciéndole. Pero su mujer miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Muchas veces, hermanos, vamos con los propósitos de Dios. Gente que se queda en el camino. Gente que en un momento dado ha desconectado de la vida cristiana. Y por un momento caen de la gracia y la misericordia de Dios. Conectan tanto, afectan tanto la sociedad en la que viven, que van apagando su luz. Ella miró hacia atrás. Cada que usted mira hacia atrás, su luz se apaga. ¿Dónde está su mirada? Debe estar en Cristo. Cristo es aquel ángel del Señor que va a una sociedad depravada y lo saca de ahí, pero usted no tiene que mirar atrás. Santo. Hermanos, Dios es un Dios justo y misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Él no te hace responsable por el pecado inicial. Vuelvo a decirlo. Él no te hace responsable por el pecado inicial. El responsable fue Adán. Pero como en el pecado de Adán, tú estás incluido, el Señor proveyó un plan de salvación para que tú y yo podamos ser salvos.
Él envió a Jesucristo para que pague el precio para tu salvación. Entonces, Él no te hace responsable por el pecado inicial donde entró la maldad en el ser humano, pero sí te hace responsable por cada pecado que tú has cometido. Sí te hace responsable por cada error en el que has caído. Pero pensando también en ello, Jesús es suficiente. Porque Él está, hermanos, a la puerta y llama. Él te está llamando. Él te está llamando desde la puerta. Él no entra. Él es un caballero. Él no abre la puerta y entra. No, Él llama a la puerta de tu corazón. Cuando has conectado nuevamente con la sociedad depravada, Él rápidamente, ¡hey! El propósito está aquí, no mires atrás. No mires atrás. Pongámonos de acuerdo. Sentémonos a la mesa. Y hermanos, les doy un tip. Es la mesa donde usted debe resolver conflictos. La mesa tiene un poder divino para resolver conflictos. Jesús lo puso y Él lo sostiene. Me siento a la mesa y cenamos juntos. Resolvemos nuestra situación sentados a la mesa. Hermanos, Dios es un Dios justo y misericordioso. Y por su misericordia es que envió a Jesucristo. Porque, hermanos, muchas veces queremos nosotros en nuestra justicia. Si alguien se ha equivocado, queremos justicia. Si tú has pecado, ahora tienes que vivir la consecuencia. Pero si Dios nos tratase así, no habría nadie. Pero por su misericordia, Jesucristo pagó el precio. Pero no debemos olvidar que Dios, como dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, que dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él no te responsabiliza por el pecado inicial, pero por cada cosa y cada error, el Señor no tendrá por inocente al culpable. Así que en cada momento, hermano, que tú vas en el camino, si se te ocurre mirar atrás, busca a Cristo. Hay tanta gente, hermano, que está apartada del Señor, que me dice, un día yo iba a la iglesia y yo le digo, ¿qué pasó? No, es que muchos problemas, no sé qué. No mire los problemas. Cuando usted está en una iglesia y mira los problemas, usted está mirando atrás. Mire a Cristo. ¿Qué pasó? No, es que el trabajo, el tiempo, eso significa mirar atrás. Mire a Cristo. Cristo es el importante en la ecuación. Hermanos, Jesús es la respuesta de Dios para que todo hombre sea salvo. Hay muchos hermanos que piensan que la bondad de Dios los va a alcanzar en el último momento. Hay muchos que piensan que la benignidad de Dios llegará en el último instante y serán salvos. No saben a qué terrible perdición se arriesgan. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 7. Miren lo que dice. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder
en llama de fuego para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, si en un momento dado usted está titubeando en su fe, mire a Cristo, no mire atrás. Y si tú no tienes a Jesucristo en el corazón, búscale. Porque llega un día terrible donde su justicia se hará presente. Porque la maldad de los seres humanos demanda la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En aquellos días de Noé, mientras Noé estaba trabajando en el arca, muchos estaban burlando. Oye, pero si no llueve, ¿qué estás haciendo? Y Noé ahí, centrado en lo que tenía que hacer. Hermano, no fue hasta que el momento en el que Dios le dice a Noé, entra con tu familia en el arca y con cada par de las especies que yo te mando, entra. Y dice que Dios cerró la puerta del arca. Dios selló la puerta del arca. Porque ninguna misericordia llegará en el momento en el que Dios cierre la puerta. Porque el libro de Apocalipsis dice que el Señor es el que cierra y nadie abre. Pero Él es el que abre y nadie cierra. Y si Él ha abierto una puerta de salvación, está abierta para que tú aceptes y puedas ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el momento Él cerrará la puerta, hermanos. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando cerró la puerta y vino el diluvio, muchos, todo pereció. En ese momento, Noé, ábrenos. Desde fuera, Noé, ábrenos. Pero Noé no cerró la puerta. Se hizo presente la justicia de Dios, porque la maldad de los seres humanos demanda justicia, y por eso es que vino Jesucristo, para que todos tengamos una puerta de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿qué otra ciudad estaba destinada a ser destruida? Nínive. Pero Dios envió a Jonás a predicarle a Nínive, porque la maldad de Nínive había subido a la presencia de Dios. Y hermanos, por encima de la reticencia de Jonás, no voy a ir a Nínive, yo quiero que lo destruyas, porque ellos han hecho esto y merecen la justicia de Dios. Y Dios dice, mira, ve a Nínive, porque no puedo aplicar justicia si no escuchan el evangelio. No puedo aplicar justicia si no escuchan la verdad del evangelio. No puedo aplicar justicia si no escuchan de Jesucristo. Ve a Nínive. Y Dios, hermano, llevó a Jonás a Nínive. Dice la escritura que Jonás empezó a predicar. Y cada uno dice que empezó, hermanos, en su corazón a remover algo Dios. Incluso el rey mandó a estar en silicio y esperaban la misericordia de Dios. Y por eso, hermanos, se arrepintieron y Dios no destruyó Nínive. Porque, hermanos, es el arrepentimiento el que te salva de la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En los tiempos de Jonás, hermanos, el pueblo se arrepintió a pesar de la resistencia de Jonás. Muchos viven pensando,
el Señor, al final el Señor me va a perdonar. Yo sé que voy a tener tiempo para hacer la oración de fe. Hermano, la salvación no está condicionada a una oración de fe. Lo siento. Y no sé si esto vaya ahora, ese pastor que está en la carne. La salvación no está condicionada a una oración de fe. La salvación solo es por fe en Cristo. No por fe en una oración. Por fe en Jesucristo. Jesucristo es el único, hermano, camino. La única verdad que nos lleva al Padre. Lucas capítulo, no recuerdo la cita, pero el Señor me está trayendo esta imagen ahora. Es una imagen que tú conoces. En estos días, hermanos, hay muchas fiestas, como en aquellos días. Y dice la Escritura que Jesús les expresa cómo van a ser las cosas en ese tiempo. Dice, mira, había un hombre rico que hacía banquetes, se divertía, mandaba a toda la ciudad a reunirse en su casa, a hacer alarde de lo que tenía. Y cerca de la puerta de su casa había un mendigo. El mendigo murió habiendo pasado tantas cosas. También murió el joven, el rico, no el joven rico, sino el rico. Dice la Escritura que a Lázaro, el mendigo que tenía llagas, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Wow. Y el rico fue llevado a un lugar de tormento. Y en un momento dado, hermanos, Jesús dice, mira, y el rico, estando en la llama, quemándose en ese tormento, vio hacia arriba y dice que vio a Lázaro y a Abraham ahí. Y el rico desde abajo, desde el infierno, dice que clamó y dice, Padre Abraham, sácame de aquí. Digo infierno, pero la Escritura dice Hades. Algún día te explicaré cuál es la etimología de la palabra infierno. Bueno, ya te lo digo. Era un lugar donde se quemaba la basura. En el griego es genema, en el hebreo es una palabra que era un valle donde se tiraba la basura de la ciudad, luego se tiraban los cuerpos sin vida y ahí todo eso se quemaba y nunca se apagaba la llama. Es un lugar de tormento. Y ese hombre estaba ahí. Y hermanos, dice que él le dice, oye, manda al mendigo que toque su dedo en mi lengua y que moje mi lengua, porque estoy atormentado. Y dice Abraham que le dice, oye, mira, en tus días tuviste oportunidades. En tus días tuviste oportunidades. Pero ¿sabes qué? Sucumbiste a la maldad de la sociedad en la que vivías. Lleno de lujos, de fiestas. Y nunca te compadeciste del hombre que tenías a la puerta. Él en su vida pasó penalidades y ahora es consolado. Y tú atormentado. Ese lugar existe, hermanos. Y el único que puede salvarte de esa perdición, de ese tormento, es Jesús. Dice la historia que dice Abraham, oye, mira, hay una muralla, una llanura aquí que nos separa de vosotros a nosotros. Hay una llanura, ¿sabes qué? Cristo abrió camino. Cristo abrió camino, abrió una puerta de salvación. Y hermanos,
toda maldad de los seres humanos tendrá su justa retribución. Pero la puerta de salvación está abierta como un acto de misericordia. Y hermanos, como en aquellos días, en estos días, también se está multiplicando la maldad. Muchos hermanos viven alejados de Dios, desconectados de sus mandamientos, despreciando las oportunidades que Dios le da, que son un acto de misericordia. Hermanos, en una ocasión, bueno, yo en mi vida ministerial he hecho prácticamente de todo. Desde vestirme de payaso, hacer mimos. En una ocasión me invitaron a participar en una obra de teatro como actor. Se llamaba El Juicio Final. Gracias a Dios no está en YouTube, no está en internet, no está en ningún sitio, gracias a Dios. O sea, no porque me avergüence, sino porque tendría que decirle no a Hollywood. Y la historia, también participó mi hermano, hicieron un escenario en Madrid, en el teatro, en un teatro, no recuerdo cuál. Hicieron un escenario donde había un agujero donde salían muchas manos, y cuando tocaba a alguien que no tenía a Jesús en el corazón, hermanos, era una imagen desgarradora. Yo hacía el papel, no quiero decirlo porque si no, pero gracias a Dios yo sabía que me iba para arriba, de hecho me fui para arriba, pero mi acompañante no. Y en un momento la tomaron de las manos y que no me quiero ir, que no me quiero ir, que yo no sé qué. Y hermanos, era como que a pesar de la negativa, la abrazaban y la llevaban. ¡Wow! Una imagen desgarradora. Había un personaje que decía, estábamos como en una sala de espera y todos nos presentábamos y tal, y él decía, bueno, yo soy fulano de tal, tengo muchas propiedades, mira, yo vengo con un maletín aquí con todos mis títulos. Y cuando llegó a la presencia de Dios, quedó desnudo. No eres nada, no eres nadie si no tienes a Jesús en el corazón. Hermano, cada que el que narraba decía, láncelo al fuego eterno. Wow. Sonaba una cosa que se abría y empezaban las manos como a tráiganlo para acá, que eso es carne nueva. Sí, Juan, gracias. Y te desgarraba el corazón, hermano, porque tú sentías que era tu familiar. Sentías que era una persona que se iba a una eternidad de tormento. Y tú salías de ahí diciendo, oye, voy a hablar con toda mi familia que venga a la iglesia, que busque a Cristo, porque Cristo viene pronto. Se está multiplicando la maldad, la cual requiere justicia. Cristo viene pronto. Y todo eso lo vamos a vivir, hermanos. Quizás fue una obra de teatro y podíamos disimular un poco la realidad. Será terrible, desgarradora. No miremos atrás si Cristo nos ha sacado. Y si lo hacemos, Él está llamando a la puerta de tu corazón hoy.
Terminan unos días, termina una temporada. Y hermanos, el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. ¿Cómo vamos a pisar el 2024? Yo no lo sé. No lo sabemos. Y estoy agradecido por no saberlo. Porque así espero en su presencia. Espero en su voluntad. Espero en Él. Pero lo que sí estoy seguro, que el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar.